No se nace mujer, se llega a hacerlo. Simón de Beauvoir. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este su programa Enamórate de la lectura. Yo soy Rosario Adriana Colín Bernal y te doy la bienvenida. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos engalana con su presencia una invitada maravillosa, la doctora en Letras Modernas de América, Luna Martínez. Bienvenida, doctora. Ella ha sido profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades, así como integrante en el Comité Coordinador de la especialidad en género, violencia y políticas públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Autora en diversos escritos de múltiples investigaciones que ha realizado y que ha llevado a cabo en su amplia trayectoria como académica. Doctora, le doy la más cordial de las bienvenidas. Para mí es un gusto decir también que ha sido mi profesora. Bienvenida, doctora. Buenos días. Querida Adriana, mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, y estoy aquí lista para emprender esta conversación en este soleado y maravilloso sábado. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar. Doctora, es un tema realmente amplio, son muchas cosas las que se tendrían que comentar, que se tienen que decir. Sin embargo, bueno, vamos aportando de poco a poco en la medida que es posible y que tenemos la intención de contribuir de alguna manera para favorecer esta convivencia que llevamos a cabo en sociedad. Y bueno, uno de los temas que estamos contemplando es el paradigma o los paradigmas que atendemos como mujeres. ¿Qué cosas son las que venimos realizando? ¿En qué sentido es importante que analicemos? ¿Cuáles son estos paradigmas, doctora? ¿Cómo es que podemos identificar? Porque a veces, incluso como mujeres, difícilmente nos podemos dar cuenta de qué cosas estamos llevando a cabo y que han sido ya preestablecidas por una sociedad. Bueno, se me hace muy interesante tu pregunta porque yo quisiera partir para responderla de una demanda central que han manifestado las diferentes expresiones feministas de la sociedad contemporánea, particularmente en América Latina, que dicen, vamos a acabar con el patriarcado. Entonces creo que recuperar esta categoría de análisis que ha postulado y estudiado el feminismo desde los últimos 50, 70 años, es indispensable para poder entender esto que tú me estás planteando, ¿no? Es decir, Simone de Beauvoir, cuando publica El segundo sexo en 1949, bueno, pues ella está haciendo un quiebre en la tradición filosófica en cuanto a cómo la filosofía, la cultura en general, construyeron una imagen de la mujer. Entonces, cuando ella dice, la mujer no nace, la mujer se hace, lo que está, dice, o se llega a ser mujer, ella está poniendo de manifiesto en su libro cómo la historia, la cultura, la sociedad, la filosofía, la literatura han construido una imagen de la mujer. Yo siempre estoy diciendo en mis cursos que se va conformando en los últimos 7,000 años, con los inicios de la sociedad patriarcal, un ser y un deber ser de las mujeres. Ajá. Entonces, la gran aportación de la teoría feminista, y aquí les agradezco profundamente esta oportunidad de hablar con su auditorio, porque debido a todos los actos vandálicos que se han suscitado en los últimos años, muy justificados, porque la violencia contra las mujeres es una situación muy lacerante, una situación muy complicada, de la cual pues espero también abordar en algún otro momento de la entrevista. Es muy justificado el vandalismo, pero yo coincido con otra gran teórica del feminismo, que es Judith Butler, en el sentido que ella dice, bueno, es que hay una tendencia antiintelectual, no solamente entre los nuevos grupos feministas, todo este cambio civilizatorio, como lo he llamado yo en otro momento, del efecto masivo que tienen las redes sociales. Entonces, aquí el problema es esa cuestión de que la cultura letrada
forjada desde el Renacimiento, ha sido sustituida. No es que esté dispersa, me interesa remarcar esto, ¿sí? Porque la idea es plantear que el feminismo no solamente es una expresión política que las personas han visto en la toma de las calles, en el rayado de los monumentos, no es nada más esto, sino se me hace muy afortunado que tú comenzaras este programa recuperando la reflexión de Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los feminismos y del feminismo como ojo con esto, el feminismo como una corriente filosófica política que es una guía de acción para los movimientos de transformación en pos de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Todo este largo preámbulo me parece a mí indispensable para poder explicar que hay una construcción histórico-cultural del ser y deber ser de las mujeres, ¿sí? Entonces, esa construcción sociocultural, histórica y económica, ¿sí? Tiene que ver con los orígenes de la civilización. Por eso la demanda central de los movimientos feministas es contra el patriarcado. Por supuesto, ¿sí? Hay que luchar contra el patriarcado, porque hay que decirlo aquí también esta mañana, ¿sí? Las víctimas del patriarcado no solamente son las mujeres, las niñas y los niños, sino los hombres también, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor en otro momento podríamos hacer una plática, un programa específico sobre el patriarcado y las masculinidades. Porque cuando a un hombre le dicen, pareces vieja, mandilón, etcétera, etcétera, bueno, ahí está operando también un ser y deber ser para los hombres, pero forjado desde una perspectiva patriarcal, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿qué ha estado pasando con esto? Bueno, pues yo te digo, cuando te dicen calladita te ves más bonita, ¿sí? Que parece una frase muy inocente, pues no es tan inocente, porque lo que está diciéndonos esta frase, ¿sí? Es que tú te calles, tú te aguantes, tú seas sumisa y seas devota, ¿no? Entonces, yo dejaría tu primera pregunta planteando, haciendo estos señalamientos. Cierto, tan cierto todo lo que comenta maestra y que efectivamente son muchas cosas que tendríamos que desmenuzar para poder dialogar respecto a diversos puntos de manera específica. Doctora, platicábamos antes del corte la importancia que tiene reconocer el origen. ¿Cómo es que nos vamos dando cuenta qué modelos seguimos como mujeres, qué cosas llevamos a cabo, incluso que se nos han inculcado desde pequeñas en el hogar, en la familia, en la sociedad, ¿no? En la escuela incluso, cómo se nos va encauzando a cierto comportamiento. Y justo en el corte le comentaba que al platicar con mis amigas, de momento nos cuestionamos algunas situaciones, ¿no? Y decimos, bueno, es que a veces somos copartícipes de estos micromachismos que incluso le inculcamos a nuestros hijos, ¿no? Y que no nos estamos dando cuenta o no habíamos reflexionado a detalle cómo es que lo hacemos, cómo es que llevamos a cabo esta secuencia que en ocasiones pues no se vuelve nociva para la sociedad. ¿Qué importancia tiene descubrir qué es la deconstrucción, doctora? ¿Qué implica? Mira, este término de deconstrucción se me hace muy rimbombante, ¿no? En el sentido de que, vaya, es un concepto que viene particularmente del filósofo Derrida y que ha tenido también una repercusión en las reflexiones muy relevantes de Judith Butler, a quien he mencionado. Yo quisiera que platicáramos mucho más en términos de lo que Rita Laura Segato, por ejemplo, plantea pedagogías, ella dice pedagogías de la crueldad, para explicar toda esta situación tan dolorosa de la violencia contra las mujeres, que puso un foco rojo en la opinión pública, no solo nacional, sino internacional, hace ya casi 30 años, con el tema de las asesinadas de Juárez. Entonces, Rita Laura Segato habla de una pedagogía de la crueldad. Sin embargo, yo retomando estos planteamientos de Rita Laura Segato, que me parecen muy importantes y no sé si después pueda compartir con ustedes alguna bibliografía mínima, pues
a mí me parece que tenemos que hablar de unas pedagogías de la opresión, ¿sí? Entonces, las primeras nociones acerca de nuestras identidades genéricas, efectivamente, como tú lo dices, tienen que ver con nuestro primer ámbito, que es la familia, ¿no? Entonces, esto de calladita te ves más bonita, bueno, es un mandato, ¿no? Es decir, en la familia, tanto niñas como niños tienen una serie de mandatos y de actitudes y de rituales, ¿no? Entonces, cuando todavía en muchas familias se dice, pues no puedes salir, bueno, ahora nadie puede salir, ¿no? Pero no puedes hacer tal cosa si previamente no le planches la camisa a tu hermano, no atiendes a tu papá. Entonces ahí están toda una serie de mandatos. Yo no estoy muy feliz con la noción de micromachismos, porque los machismos chiquitos o grandotes son igualmente deletales y perjudiciales. Y luego somos nosotras las mujeres quienes echamos a andar esa maquinaria patriarcal, ¿me explico? Entonces, me parece que esto es importante decirlo, o sea, que estamos creciendo con una pedagogía de la opresión, de la sumisión, que está reforzada, como tú muy bien decías, con los medios de comunicación, con que todo el tiempo te está bombardeando con los estereotipos de género, ¿no? Y no se diga, bueno, las personas que son muy concurrentes a actividades religiosas, pues ahí también hay todo un reforzamiento de géneros, de estereotipos y de mandatos de género. Entonces, me dices tú, de construcción. No te digo, no me gusta demasiado porque, otra vez, justamente gracias a los grandes movimientos feministas del siglo XX, es decir, y hago un llamamiento respetuoso y afectuoso también a las chicas feministas contemporáneas, a las más jovencitas, para que se pongan a leer, ¿sí? Entonces, con los movimientos feministas hubo un replanteamiento, ¿sí? Hubo un replanteamiento, digamos, había generaciones enteras, y todavía, porque me lo dicen mis alumnas, yo sigo dando clases en la Facultad de Humanidades, ¿no? Me dicen las alumnas que sí, que hay a veces una presión, un hostigamiento, digamos, de la familia. Ay, ¿para qué estudias tanto? ¿Para qué estudias tanto, no? ¿Ya tienes novio? ¿Ya pensaste en casarte? O la tía soltera que dice, ay, hija, aunque no te cases, ten un hijo, vete en mi espejo, yo estoy sola. Entonces, o sea, sí, entiendo tu preocupación en torno a esta cuestión de la deconstrucción, pero yo lo que siempre les estoy diciendo en clases es que en todo caso, ¿no? Y en los foros como este, que yo agradezco mucho que me permitan reflexionar con ustedes, no se trata tanto de una deconstrucción, sino de una resignificación. Ajá. Entonces, hemos hecho una revolución cultural, y no porque lo diga yo, sino lo dicen historiadores tan notables como Eric Hobsbawm, ¿no? Es toda una revolución porque frente a calladita te ves más bonita, pues nosotras decimos, ni sumisas ni devotas, bellas, libres y locas, ¿no? Es decir, también hacemos una resignificación de la locura, hacemos una resignificación de la soledad, ¿sí? Digo, la soledad es durísima, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta soledad en la que, a pesar de todas estas maravillosas tecnologías, pues no tenemos el contacto físico? Entonces ha sido un año de soledad tremendo, ¿no? Que ha tenido unos costos que todavía a lo mejor no vemos, depresiones, ansiedad, mucha violencia en la casa, ¿no? De todos contra todos, porque pues es la situación del confinamiento, al fin y al cabo, pues crea muchas tensiones. Sin embargo, a pesar de toda esta situación tan grave, ¿sí? Gracias al feminismo, y aquí invoco a Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Cuando ella en 1929 escribe Un cuarto propio, está diciéndoles a las mujeres, es importante que si tú quieres escribir, si quieres tener una actividad intelectual, tengas un cuarto propio, es decir, un lugar tuyo, donde puedas disfrutar de ese espacio desde la soledad para poder leer, escribir, pensar, ¿sí? Porque digo, si estás ahí en medio de la televisión,
de la pantalla con toda la gente, ¿no? Digo, no me parece malo, o sea, es lo natural en un ambiente familiar que están ahí los niños preguntando, brincando con los videojuegos. No tienes un cuarto propio. Entonces, a mí me parece que más que de construcción tendríamos, con todo respeto lo digo, que hablar de una resignificación de la soledad, ¿no? De la amistad entre mujeres, ¿sí? Aquí me voy a hacer propaganda, acabo de publicar un artículo que ustedes lo pueden ver en redes sociales que se llama Mujeres Juntas ni difuntas, hago la pregunta y entonces hablo de las feminidades tóxicas. Entonces, bueno, ahí está. Resignificar la soledad, la amistad entre las mujeres y, por supuesto, definitivamente, nuestras relaciones amorosas. Porque, como tú muy bien decías, ¿no? Desde chiquitas, pues, creces con la idea del príncipe azul, que es una carga también muy fuerte para los hombres. Sí, ay, sí, que te venga a salvar un hombre de, no sé, del trabajo o de la violencia que tienes en tu familia y resulta que no te salva, sino que reproduces tú esos esquemas. Entonces, desde una perspectiva feminista, hemos estado planteando, ¿no? La importancia de repensar en el amor, ¿no? En la radio, vaya, muchas de ustedes o muchos de ustedes crecieron con esta cancioncita de tú mi complemento, tú mi media naranja, que es muy divertida, ¿no? La canción, y se te queda el mensaje, y ahora lo que nosotros estamos planteando es que la vida de pareja no tiene que ser la unión de dos medias naranjas, de dos carencias, sino de dos unidades con un proyecto de vida cada uno. Entonces la pareja es un momento, es un encuentro que te va a permitir crecer. Entonces, por eso estamos hablando de que el feminismo es toda una revolución cultural, porque está empujando hacia las mujeres a que se repiensen, a que se replanteen, como diría mi queridísima Rosario Castellanos, que empiecen a vislumbrar otro modo de ser humano y libre. Entonces, eso es lo que... Y bueno, y no se diga también que repensemos la maternidad, ¿no? Porque bueno, hay muchísimos cambios sociales y yo lo que observo, ¿no? En muchos materiales fílmicos, en las plataformas de streaming, que sí, que está bien que se diga que las mujeres no quieren tener hijos, eso está bien, pero de eso a que nos planteen narrativas donde se diga guácala a los niños mientras estás abrazando a tu gato, a tu perro, me parece ciertamente peligroso, ¿no? Entonces, después, igual si me lo permiten, yo también les comparto ahora, en mayo, el 11 de mayo precisamente, que es un día después del Día de las Madres, vamos a tener un panel sobre maternidades y feminismos. Porque me parece que también este es un punto, ¿no? Porque en nombre de esta frase de, ay, sí, que las mujeres se empoderen, pues si no hay una conciencia donde la base esté el bien común. Efectivamente, escuchamos muchas críticas en torno a diversos movimientos en la sociedad, escuchamos muchos planteamientos acerca de las nuevas políticas, de propuestas de ley, etcétera. Sin embargo, creo que como usted bien señala, si no nos vamos al origen y determinamos qué es lo que realmente tiene que empezar a modificarse, a cambiar, todo lo demás en realidad es muy superficial y en realidad no cumple con el cometido. Coincido con usted al mencionar que irnos al otro extremo es igual de dañino. No podemos concebir que un feminismo justifique el maltrato a los varones o que se autodenomine feminismo el rechazar ciertas circunstancias que como parte de una sociedad deben de ser, ¿no? La convivencia con los varones es muy importante y lo hemos dicho ya en muchos programas previos que hablar desde el feminismo no implica estar en contra de los varones para nada y que no es una lucha de poder, de ver quién gana, ¿no? En esta pelea, en esta discusión
de quién es más poderoso, si el hombre o la mujer. No, yo creo que es buscar ese equilibrio que se pretende, esa equidad justo de la que estábamos hablando desde el origen, que tendríamos que replantear y precisamente lo que usted señala, ¿no? Esa resignificación que debe existir eh, para comprender qué buscamos con este cambio, qué buscamos con esta transición, que va más allá de una manifestación en la marcha del 8 de marzo, ¿no? Que efectivamente son muchas cosas que tenemos que contemplar y que estamos llevando a cabo desde el hogar, que estamos llevando a cabo con la familia, y que desde ahí tenemos que empezar a analizar qué estamos haciendo de manera correcta, qué cosas tendríamos que reconsiderar. Tenemos que reconocer en el comportamiento de los varones. Aquí vale la pena señalar cómo las mujeres en muchas ocasiones hemos sido pues las principales promotoras de esta cultura. ¿Cierto, doctora? Han venido siendo muchos años en los que nuestras madres, nuestras abuelas y que nosotros vamos reproduciendo ese mismo comportamiento. Y justamente una de las preguntas que nos mandan es esa, ¿no? Nos decían, y bueno, ¿yo cómo sé como mujer que realmente estoy educando a mis hijos de manera correcta, que no les estoy fomentando esta idea del machismo y que no estoy reproduciendo esos patrones de comportamiento en mi familia? ¿Cómo reconocerlo? Bueno, miren, muchas gracias por la pregunta, porque esto tiene que ver con algo que hace que como 2 o 3 semanas estuve yo también en una clase para un seminario, y entonces revisando precisamente la historia de los feminismos. Y lo primero que también tendría que yo puntualizar es que, fíjense, si ustedes revisan alguno de los 2 tomos del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, ella entre sus epígrafes pone una frase de Sartre, que siempre fue su compañero y su interlocutor, Sartre dice, las mujeres, como todo mundo, semicómplices y semivíctimas. O sea, eso es como clave, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes y que yo les decía a las chicas que estaban en este seminario virtual, claro, les decía que una de las partes más valiosas de los feminismos de los años 70 y 80 eran los círculos de autoconciencia. Ajá. Entonces, yo lo he dicho en muchos foros que tengo mucha curiosidad de hablar con las chicas de las diferentes colectivas para ver ellas cómo están viviendo la vida cotidiana. Ajá, porque es decir, desde el feminismo una de las cuestiones que más se planteó fue esto precisamente, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo yo mi cuerpo? ¿Cómo estoy viviendo mi maternidad? Y entonces había estos grupos de autoconciencia, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy yo viviendo mi relación de pareja? ¿Cómo estoy viviendo mi relación, no sé, con mi mamá, con mi papá? ¿Cómo estoy viviendo mi primer embarazo? ¿No? Entonces, desde los años 70 viene toda esta corriente de que si la Biblia me dice parirás con dolor, pues las feministas decíamos, ¿pero por qué? ¿No? Entonces se desarrolló toda una tecnología que es el parto psicoprofiláctico y que ahora se llama el parto humanizado. ¿Sí? Entonces eran las discusiones interesantísimas porque unas decían, ¡ay, es un fraude eso, porque me dio mucho dolor! Otra vez estamos en el terreno de la resignificación, ¿no? Ok, hay que decirles, igual, a lo mejor te va a doler mucho, pero tú eres dueña de tu proceso, ¿sí? No vas a entrar a la sala de partos aterrorizada. Entonces, en ese sentido, también esta cuestión, yo quiero ser una mujer más libre, quiero escribir, quiero viajar. Entonces, fíjense, y a lo mejor no te apoya tu mamá, no te apoya tu hermana, pero a lo mejor tienes a tus amigas, ¿sí? Yo ahora que apenas ayer me di cuenta, bueno, ayer me avisaron que sí estaba ya publicado este articulito que se llama Ni Mujeres Juntas ni Difuntas, Feminidades Tóxicas y sus alrededores, y ya lo leí, lo volví a leer, ¿no? Ahí en línea, y entonces yo dije, qué bárbara, se lo tenía que haber dedicado a mis amigas, a las que quiero mucho y sin las cuales, ¿sí? Yo no pude haber hecho tantas cosas porque yo acúsome de ser chilanga, bueno, ya no soy tan chilanga, o sea, vine a vivir a Toluca hace 40 años,
he sido tremendamente feliz y realizada aquí en el Valle de Toluca, de modo que ahora ya soy más de Toluca y de Metepec que de Ciudad de México. Pero yo, como vine sola a vivir acá, ¿no? Todas mis redes familiares estaban en Ciudad de México. Y si no hubiera tenido a mis amigas, no hubiera podido hacer todo lo que hice, ¿no? Entonces, pregunta la compañera, ¿cómo hacerle? Pues hay que estar leyendo mucho, yo insisto, ¿no? Hay que hacer grupos de acompañamiento, ¿sí? Porque es indispensable sanar lo femenino, ¿sí? Yo a lo mejor soy una feminista muy heterodoxa, ¿no? No soy a lo mejor la feminista políticamente correcta de entre los feminismos radicales, pues no me importa, ¿no? El otro día un alumno que aprecio mucho me decía, ¿no ha pensado en ponerle a su corriente feminista el feminismo lunar? Ay, dije, qué fuerte, ¿no? Digo, qué bonito y qué fuerte, pero no me parecería mal, vaya, porque se trata de honrar la vida, ajá, de que repensemos toda esta cuestión de lo femenino, ¿no? Entonces, vaya, es muy bonito ahora los otros, hay ecofeminismos, hay feminismos que buscan muchísimo esta cuestión de la conciliación y del diálogo con los hombres, porque hay que decirlo, ¿sí? No todos los hombres son iguales, ni tampoco como mujeres somos todas iguales, ¿sí? No es lo mismo este, como yo veo la vida, ¿no? Que yo soy toda una veterana, que tengo la dicha de ser abuela ahora, en esta etapa de mi vida, a una chiquita que tiene 16, 17 años y que tiene que estar ahí, no sabe cómo lidiar con un profesor acosador. ¿Me explico? No es lo mismo. Tampoco es lo mismo una chica que decide tener un hijo sola y que no la quieren en su casa. Entonces, aquí, foco rojo, hagamos redes, ¿sí? En los 70 eran grupos de autoconciencia, ajá. Grupos de autoconciencia, lo que me está angustiando, lo que yo quiero, cuáles son mis sueños, cuáles son mis deseos, ¿sí? Y combinar la reflexión teórica con la cuestión vivencial. Y esto, ¿saben por qué? Porque una de las más grandes teóricas del feminismo, que se llama Kate Millett, y que siempre estoy recomendando mucho leer, tiene un libro espléndido que se publicó en 1969 y que la edición primera en español fue en 75, un año crucial, se llama Política Sexual. Entonces, de este libro, ¿sí? Surge el planteamiento que lo personal es político. Ajá. Entonces, claro que es político, por supuesto que es político. Entonces, si hay cambios muy importantes en la identidad de las mujeres, y cuando digo identidad, ¿qué quiero decir? ¿Sí? El cómo somos nosotras, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras capacidades, nuestros alcances, nuestras ambivalencias, ¿sí? Es decir, no siempre vamos a ser, ay, así, muy radicales, no. O sea, porque a veces le dices a tu niña o a tu niño, o te comes la sopa o te llevo con el doctor, ¿no? Ahí está el mensaje. Entonces, o pegas o amenazas o castigas y luego estás con una culpa tremenda. Entonces, todos esos aspectos, ¿sí? Todos estos aspectos los que tenemos que revisar juntas, ¿sí? Juntas. Llamarle a nuestra mejor amiga, llamarle a nuestro mejor amigo, porque luego también los hombres tienen cosas muy importantes que decirnos, ¿no? ¿No? Entonces, aquí está esta cuestión que yo estoy ahora insistiendo mucho. Ojalá tenga la oportunidad de dialogar con las chicas que ahora se ve que están muy enojadas, ¿no? Que rayan, que gritan, que insultan. Yo tengo, les puedo decir, más de 45 años en el movimiento feminista, en diferentes etapas de mi vida, y les puedo decir todo lo que hemos logrado, pero fuera de lo que yo llamo ahora el apetito por la destrucción, ¿no? Que también es una publicación que tengo por ahí. Entonces, sí,
sí, ojalá podamos estar creando estos núcleos de apoyo, ¿no? Estos núcleos con nuestras mejores amigas, a lo mejor también con nuestras hermanas en nuestras familias, pero sí es indispensable, ¿no? En la medida en que leemos y que honestamente establecemos un diálogo con diferentes autoras, ¿sí? En tu tocador o en tu refrigerador, no me pondría, no digo, yo no me lo pongo porque todo el tiempo lo estoy como repasando, ¿no? Ni sumisas ni devotas, bellas, libres y locas, ¿no? Y luego lo que Rosario Castellanos dice, debe haber otro modo de ser humano y libre. Bueno, para mí, ¿sí? Y te lo digo por la confianza que te tengo. Para ti, Adriana, ¿qué significa ser humana y ser libre? Y así para toda nuestra audiencia, ¿sí? Para Eduardo, que no tengo el gusto de conocer, pero que nos está apoyando técnicamente, ahora sí que le va la bolita. Así para Eduardo, para Adriana, que cuando yo digo, retomando las palabras de Rosario Castellanos, debe haber otro modo de ser humano y libre, ¿qué me dice? Sí, porque no, es decir, el gran problema de la civilización contemporánea es que vamos así como oídos, ¿no? Como oídos. Uh-huh. Porque por eso esta cuestión del machismo funciona. Claro. Uh-huh. Funciona porque nosotros lo hacemos, nosotras y nosotros lo hacemos funcionar, porque es otra de las cuestiones importantes de la teoría, ¿no? Teóricos como Althusser nos han explicado muy puntualmente cómo se reproducen las condiciones de dominación. Entonces, bueno, pues estamos, si queremos que esto, que haya otro modo de ser humano y libre, pues tenemos que estar conscientes, tenemos que estar alertas, tenemos que estar comprometidas y comprometidos con nuestros procesos de transformación desde el amor y no desde el odio. Qué interesante esto que señala, doctora, porque fíjese que escuchándola precisamente voy recapitulando muchos momentos que vivo como madre, como esposa, como amiga, como hermana, y que de alguna manera vamos cumpliendo con ciertos patrones ya preestablecidos. Y qué bueno que señala esto, ¿no? Debe haber otra manera. Y cuando nos planteamos esta nueva situación, esta nueva perspectiva de ser, entonces ahí es cuando empezamos una transformación. Y decimos, no, no puede continuar siendo igual, esto no puede seguir siendo tal como lo vivió mi abuela, tal como lo vivió mi madre, tal como lo vivieron mis tías, no. Entonces ahí es cuando empezamos a darle esa resignificación a los términos, a la convivencia que tenemos, incluso con nuestros amigos varones, ¿no? Como bien señala, hay muchos varones que nos acompañan día con día en su función como amigos, como esposos, como hermanos, en una sociedad armónica, respetuosa, amorosa, basándonos en estos principios del amor. Yo creo que eso es fundamental y que una vez que descubrimos cuáles son esos nuevos significados, y entonces ya podemos hablar de un cambio en la convivencia. Somos parte de un sistema, somos parte de algo ya preestablecido, pero que tendremos que modificar. ¿Qué uso le estamos dando? Es verdad que hay cosas que no podemos o que no está en nuestras manos transformar, pero otras sí. Y yo creo que esas que sí podemos transformar y que podemos llevar a cabo desde el hogar, desde la convivencia con los demás, esas son las cosas que tenemos que cuestionarnos y replantearnos, ¿no? Y a mí me decían, también tenemos por ahí la fortuna de lidiar en la docencia con jóvenes en media superior. Y uno de los planteamientos que nos hacíamos como docentes era precisamente que, pues, qué tan conveniente era el uso de las redes sociales. Y esto era antes del confinamiento, incluso teníamos este debate, ¿no? De qué daño puede generar el uso de las redes sociales entre los jóvenes. Sin embargo, cambiar la perspectiva de decir, bueno, sí, pero también es otra oportunidad de comunicación, es otro medio y que hoy por hoy es parte de la actualidad. No podemos contraponernos a eso y por el contrario, yo creo que tenemos que darle el uso conveniente y tenemos que, yo siempre he aplicado aquel refrán de que si no puedes contra el enemigo, pues de alguna manera tratas de lidiar con esa situación. Y el uso de las redes es, para mí, es muy importante en la actualidad para tener contacto con los jóvenes, con las personas que ahora nos escuchan y que por el contrario, ya los que no tuvimos la oportunidad de aprender el uso de estas tecnologías, tenemos que incorporarnos, tenemos
tenemos que ser parte, no podemos únicamente estar en contra y ya, sino al contrario, nos involucramos, aprendemos, conocemos y tratamos de reorientar qué se está haciendo con esta situación, ¿no? Bueno, eso es definitivo, ¿eh? Y yo, pues, desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay un psiquiatra, antipsiquiatra que revolucionó, hizo unas críticas muy importantes contra la psiquiatría como aparato de dominación, David Cooper, que en los años 60 escribió, 60, 70 escribió, entre otros libros, uno que se llamaba La muerte de la familia. Y él decía ahí en ese texto que la familia es una pistola y una flor al mismo tiempo. Y igualmente me parece que ocurre con las redes sociales, ¿no? Vaya, tú sabes perfectamente, no tengo que platicártelo, cuál ha sido siempre mi compromiso con el estudiantado. Entonces yo, precisamente tratando de estar como más vinculado con mis estudiantes, siempre habilitaba un Facebook para compartir películas, canciones, en fin, ¿no? Tú conoces mi forma de trabajar, como creo que varios de los que nos están escuchando, varios y varias. Entonces, fue súper afortunado con el inicio de la pandemia que yo hubiera tenido estos espacios en el Internet, porque como no teníamos todas estas habilidades tecnológicas que después pudimos tener, ¿no? Entonces, pues por ahí empezamos a trabajar, ¿no? Y ciertamente, aquí yo quiero retomar este tema de las redes sociales para decir que el hecho de que existan las redes sociales también nos ha permitido atender el problema de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, ¿sí? Nada menos hace 3 días me avisaron de una nena de 12 años que había desaparecido, entonces nos empezamos a movilizar por las redes sociales. Afortunadamente sí se atendió rápido el caso. A las pocas horas de la desaparición ya estaba emitida la alerta Odisea del Estado de México y la chica de 12 años apareció ayer, ¿no? Entonces, ahí está este punto, ¿no? Es decir, yo aquí aprovecho para también expresar mi agradecimiento al Instituto Cervantes, gracias a cuya inmensa bibliografía yo pude hacer un curso de literatura española el año pasado casi sin problema, ¿no? Por todo el acervo bibliográfico. Y sí, o sea, igual ustedes acérquense, ¿no? Acérquense a las redes sociales. En este tema de la cotidianeidad, bueno, pues está un libro precioso sobre las mujeres y la culpa, que yo les recomiendo que lo lean mucho, de Liliana Mizrahi. Y a través de las redes, pues hagan sus grupos de Zoom, hagan a lo mejor esto, digo, yo no conocía este espacio donde gentilmente ustedes me han acogido esta mañana, pero me llama mucho la atención que dicen que hay la posibilidad de abrir espacio, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades, así como hay cosas tremendas en las redes sociales que también han hecho que se acreciente el problema de la trata de personas, que es gravísimo, ¿sí? Y ahí sí todas y todos tenemos una obligación. Yo estoy, créanme, verdaderamente alarmada de lo que están consumiendo los niños y adolescentes en las redes sociales. Sí, o sea, con tal de que no den lata las niñas, niños y adolescentes, se pasan horas viendo las cosas del TikTok, ajá, y videojuegos tremendos donde hay una violencia inenarrable, solamente porque lo ves, lo crees. Entonces hay una normalización de la violencia y aquí todas y todos estamos llamados. No se vale. No se vale dejar a nuestras niñas y niños, adolescentes expuestos a esa a esa barbarie mediática. No la puedo llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque entonces dicen, ay, pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene que lo maten? ¿Qué tiene que haya canibalismo? O sea, imagínense que hay toda una normalización de esas cuestiones de violencia y si a eso le agregamos todos los mecanismos que hay para captar a niños, niñas y adolescentes a todas las situaciones de pornografía infantil y de trata, ¿sí? Entonces yo hago un llamado para que estemos todas y todos atentos a los consumos, ¿sí? A los consumos que se están dando. Y
Y vale la pena también hacer ese llamado de mantener ese equilibrio. Cuando amamos, podemos hablar de una serie de reglas, de compromisos, de oportunidades para lidiar con todo lo que nos rodea. Y bueno, por supuesto, nuestros hijos, que es la parte más importante de esta sociedad, porque yo creo que si todo se atiende desde el hogar, las cosas van a cambiar en la sociedad. Entonces, ahí está, yo creo que la pauta que debemos atender. Doctora, yo le agradezco muchísimo el que nos haya permitido escucharla el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. En verdad que el tiempo, bueno, no se siente platicando con usted. El tema es, da para mucho, son muchas cosas. Y claro que sí, vamos a tener la oportunidad de retomarlo en algún otro programa. Cuando usted nos indique que tenga el espacio, pues aprovecho aquí para comprometerla a que nos va a acompañar de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias, doctora, por haber Gracias aceptado. por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos en el siguiente programa de Enamórate de la Lectura.